Francia volvió a protestar por la reforma laboral que impulsa el gobierno de François Hollande. Cada vez son más los sindicatos que se suman a estas protestas y que paralizan algunas ciudades del país. Un nuevo enfrentamiento se ha producido entre la policía francesa y miles de manifestantes que se pronunciaron en contra de la propuesta del gobierno de una reforma laboral. La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de manifestantes encapuchados que lanzaron objetos contra los agentes. El enfrentamiento terminó con 24 policías heridos. Se informó que como resultado de los actos de violencia, 124 personas fueron detenidas en todo el país. La huelga fue convocada por 7 sindicatos de trabajadores y de estudiantes que han salido a las calles a protestar y se estima en 500.000 los participantes de la protesta. Esta es la cuarta convocatoria de mayor escala en los últimos 2 meses. La huelga también ha sido acatada por los controladores aéreos y originado la cancelación del 20% de los vuelos y demoras en 2 aeropuertos. El tráfico de trenes en París también se vio afectado por la manifestación y solo funcionó de manera parcial. Las ciudades más convulsionadas en este día de protestas fueron París, Marsella, Nantes y Rennes. El gobierno espera que los legisladores de la Cámara Baja del Parlamento traten el proyecto de la reforma laboral por primera vez el próximo martes. Según los sindicatos, la legislación pretende hacer frente a una tasa de desempleo que llega al 10% del país galo. Los críticos de la reforma laboral aseguran que estos cambios acabarían con los derechos laborales que han conseguido durante décadas de lucha, como la atribución de las empresas a prolongar las jornadas laborales hasta 48 horas a la semana. Bueno, es una ley que ha sido muy cuestionada, pero según algunas informaciones ha sido tan revisada ya que incluso ahora también los empresarios se están quejando de ella, no solamente los trabajadores. Y es que no solamente ha sido revisada, sino que paralelamente el gobierno ha tratado de impulsar pues políticas en favor del empleo juvenil, en favor... Entonces la verdad es todo no es solamente una ley, es todo un conjunto de normas para, en una parte, flexibilizar el empleo, pero también por otra parte para promover el empleo, lo cual no es del gusto de sectores pues, que se pueden ver afectados. Y además en un contexto de pérdida de legitimidad del gobierno de Hollande, que si bien después de los atentados del año pasado tuvo algún tipo de repunte, pues ya volvió a la normalidad y la política francesa ya volvió a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Un Hollande muy desprestigiado, un partido socialista pues muy desprestigiado, un primer ministro como Valls que no tiene el apoyo que podría tener otro ministro de una situación tan crítica como la que vive pues Francia hoy. Entonces regresamos a la dinámica de hace 6 o 7 meses y que creo que van a, por lo que hemos visto en los últimos 2 años, van a continuar hasta el final del mandato. Una pareja, un matrimonio de yihadistas que planea llevar a cabo atentados en Italia contra los peregrinos cristianos, como los llamó, que llegarían a Roma por el jubileo, fue detenida gracias a la interceptación telefónica de la Fiscalía italiana. La policía de Italia arrestó a una pareja de presuntos yihadistas que planeaban viajar con sus hijos a Siria e Irak para unirse al Estado Islámico. Los detenidos han sido sometidos a prisión preventiva acusados de participación y asociación con fines de terrorismo internacional. De acuerdo con el Código Penal de Italia, este delito implica penas de entre 7 y 15 años de prisión. La Fiscalía también informó que por medio de escuchas telefónicas también pudieron enterarse de que la pareja de presuntos yihadistas planeaba cometer atentados terroristas en Italia en contra de los peregrinos cristianos que llegarían a Roma por el jubileo. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, saludó el éxito de la operación antiyihadista y felicitó a todos los que participaron en ella. Bueno, y esta es una información que llega recién desde Venezuela a través de Globovisión. Dice, Maduro anunció decreto para dejar sin efecto decisiones de la Asamblea Nacional. Bueno, ya después de haberlas dejado sin efecto a través del Tribunal Supremo de Justicia, lo hace ahora ya por decreto ejecutivo. Bueno, ya parece que se cansó de que el Tribunal Supremo siempre falla a favor del gobierno y ante la avalancha de críticas y de normas del Parlamento en contra de sus intereses, pues al parecer la intención ahora es pasar por encima de todo y
bloquear desde el mismo Ejecutivo pues cualquier decisión que pueda tomar el Parlamento. Y lo ha tratado de hacer por todos los caminos, ¿no? Porque también ayer comentábamos, no hay recursos en la Asamblea para pagar a los legisladores. Y no solo a los legisladores, que ellos han dicho nosotros vamos a trabajar sin sueldo, tampoco para los trabajadores administrativos que también son parte de ese poder del Estado. El Tribunal Electoral venezolano ha cuestionado pues las normas electorales que ha dado el Parlamento. El Tribunal Supremo de Justicia ha cuestionado una serie de normas que han sido emitidas en el Parlamento. Hay pocos recursos para que el Parlamento pueda funcionar. De ahora le sumamos incluso el intento, puede ser parte del discurso confrontacional, habría que ver si lo puede implementar, pero es parte de su discurso. Habría que ver que si esto lo implementa, también mecanismos desde el mismo Ejecutivo para hacer frente al Parlamento. La lucha entre el Parlamento que hablábamos hace 3-4 meses la estamos viendo en toda su expresión. Pero ahora sí habrían motivos, razones para que una participación de la OEA y aplicando la carta que corresponde o que correspondería dada la situación. Bueno, yo creo que hay motivos hace mucho tiempo. No, pero ¿por qué no? Pues ¿sería esto una forma de desencadenar esa acción? Lamentablemente la OEA es un órgano básicamente intergubernamental y lamentablemente al ser un órgano intergubernamental pues se mueven los intereses de los estados comprometidos. Ahora, la situación de Venezuela hoy no es la misma a la que tenía hace 4 o 5 años, tenía mucho más influencia, mucho más poder en la región. Hoy la pregunta es, hoy los gobiernos de la región que en un momento soportaron a Venezuela, ¿van a seguir haciéndolo en un escenario como el de la OEA? Yo creo que cada vez más vemos una Venezuela debilitada, una Venezuela que antes tenía cierta influencia sobre los países del Caribe en tanto fluía el petróleo, una Venezuela que tenía influencia sobre países sudamericanos en tanto pues había una serie de acuerdos donde había pues temas de dinero muy importantes. Hoy Venezuela tiene esa capacidad, creo cada vez menos. Entonces es posible hablar en términos de Carta Democrática, debería ser parte del debate y creo que el secretario general de la OEA está intentando ir por esa línea a pocos, ¿no? Tratando de introducir el tema dentro de la OEA para que esto se debate y se discuta. Creo que la situación de Venezuela hoy es perfecta para poder hablar de esos temas, porque no es la misma Venezuela hace 3-4 años que tenía la capacidad de bloquear o de vetar este tipo de debates. Claro, no es la misma América Latina. No es la misma tampoco. La reproducción de una caricatura de Mahoma que había sido publicada en la revista Charlie Hebdo fue el motivo para que la justicia turca condene a 2 años de prisión a 2 periodistas de ese país. Un tribunal de Estambul condenó a 2 periodistas turcos a 2 años de prisión cada uno por haber reproducido en 2015 una caricatura de Mahoma publicada por el semanario francés Charlie Hebdo. El 14 de enero de 2015, Hikmet Sentikaya y Seyda Karam, redactores del periódico Cumhuriyet, medio opositor al gobierno, acompañaron un editorial sobre los atentados contra el diario francés del 7 de enero, con reproducciones de la revista en la que aparecía una caricatura del profeta islámico. El dibujo en cuestión representa a Mahoma llorando y llevando una pancarta que reza «Jesús Charlie», el lema que apareció en Francia y en todo el mundo tras los atentados yihadistas en enero en París, que dejaron 17 muertos. Cuando los periodistas fueron arrestados por reimprimir esas caricaturas satíricas, la acusación principal fue que con esa imagen insultaban los valores religiosos de las personas. Estamos amenazados con prisión por defender la libertad de expresión, aseguró la periodista Seyda Karam, quien fue declarada culpable por realizar esa publicación. Karam manifestó antes de la condena a la agencia de noticias Reuters que amenazar a periodistas porque imprimen un dibujo no es un insulto que afecta a los religiosos, sino una acción de un gobierno autoritario. En febrero de este año, 2 responsables de redacción de ese mismo periódico fueron arrestados por el gobierno turco, acusados de revelar secretos de Estado. La información publicada mostraba un video de un camión turco llevando munición a Siria. Corea del Norte registró un nuevo lanzamiento fallido de misiles, según informó Seúl. Naciones Unidas pidió detener cualquier acción de provocación al gobierno de Pyongyang, que celebra el primer congreso del partido en el poder desde hace 40 años. Las Naciones Unidas ha pedido a Corea del Norte detener cualquier acción de provocación después que el régimen norcoreano intentó un lanzamiento de 2 misiles balísticos de alcance medio. Este ejercicio resultó fallido según el reporte del Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Este tipo de acciones por parte de Corea del Norte son extremadamente preocupantes. Pedimos al gobierno de Corea del Norte que ponga fin a todas las provocaciones adicionales y retorne el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Estos ensayos se deben a los preparativos que elabora Pyongyang para el Congreso del Partido Único y un aniversario más en el poder desde 1980, cuyas celebraciones iniciarán el 6 de mayo. Se espera que el líder norcoreano Kim Jong-un aproveche la fecha para mostrar los éxitos de su país en su programa nuclear y balístico. El 2 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el mayor endurecimiento de las sanciones contra Corea del Norte debido al lanzamiento de un cohete con ayuda de un satélite artificial. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana.